Ministerio de Hacienda, Despacho Ministerial, San Salvador, 16 de junio del 2021. Asunto, proyecto de decreto de aprobación de contrato de préstamo número 2276, suscrito con el BCIE. Señores secretarios, Asamblea Legislativa presente. Para los fines de la correspondiente aprobación y en razón que sean satisfechos las exigencias de orden legal requeridas por nuestra legislación, con la presente me permito enviar a ustedes el proyecto de decreto de aprobación y original del contrato de préstamo número 2276, suscrito el 16 de julio del 2021 con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, por un monto de hasta $600 millones de los Estados Unidos de América, denominado Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica, implementadas en beneficio de las empresas y del empleo afectados por el COVID-19. La autorización para suscribir el contrato de préstamo en referencia fue conferida por decreto legislativo número 94 de fecha 13 de julio del 2021, publicado en el Diario Oficial número 134, tomo número 432 del 14 de julio del mismo año. Se adjunta original del contrato de préstamo número 2276 firmado para su publicación y copia del Diario Oficial número 134, tomo número 432 del 13 de julio del 2021, en el cual está publicado el decreto legislativo número 94 antes relacionado. Aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente. Dios, Unión, Libertad, y firma José Alejandro Zelaya Villalobos, ministro de Hacienda. Decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que por decreto legislativo número 94, de fecha 13 de julio del 2021, publicado en el Diario Oficial número 134, tomo número 432, del 14 de julio del mismo año, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o el funcionario que él designare, suscribiera en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, denominado Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el COVID-19, por un monto de hasta $600 millones de los Estados Unidos de América. Romano 2, que el referido contrato de préstamo fue suscrito el 16 de julio del 2021 por el señor ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización conferida por el decreto legislativo número 94 antes relacionado. Romano 3, que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, procede a aprobar el contrato de préstamo antes mencionado, que ha sido sometido a esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, decreta, artículo 1, apruébese el contrato de préstamo número 2276 denominado Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el COVID-19, suscrito el 16 de julio del 2021 por el ministro de Hacienda y por el representante del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, por un monto de hasta $600 millones de los Estados Unidos de América. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador. Así leído, presidente. Muchas gracias, secretario. Queda abierta entonces la comisión para que discutamos un poco los temas. Creo que como digamos, ambos empréstitos son de segunda vuelta, ¿verdad? Ya tuvimos la visita del señor ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que nos vino a explicar las condiciones de estos financiamientos. En el caso del programa de apoyo a medidas de recuperación económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por el COVID, discutimos sobre el tema de que era un reembolso a la erogación que había hecho del presupuesto de la Nación el gobierno para apoyar a través del programa FIR Empresa, y que hoy a través de este financiamiento va a ser devuelto ese monto y que va a ir distribuido, y creo que es importante que la población le vuelva a quedar claro la distribución, el destino de estos fondos.
El primero es $100 millones hasta $100 millones de los Estados Unidos de América para cubrir parte del financiamiento complementario del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2021, contemplado en el decreto legislativo número 608, de fecha del 26 de marzo de 2020. Y yo creo que todos los salvadoreños también hemos visto el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno con la continuación del programa de emergencia sanitaria, el PES, ese paquete alimentario que le está llegando a miles de familias todos los días en distintos municipios del país. Ayer vimos el ingreso de un nuevo cargamento de vacunas, que hemos superado la meta de 7 millones de vacunas que ha adquirido este gobierno, ha recibido en donación. Somos un país pionero, líder en la región en ese tema, superando incluso lo que antes creíamos imposible, países como Costa Rica o Panamá, que siempre nos habían aventajado. Y hoy somos líderes, estamos a la cabeza. Incluso nos ha posibilitado ayudar a naciones hermanas como Honduras. Y hay más de 3.5 millones de salvadoreños vacunados. Creo que si seguimos a este ritmo, bueno, hemos tenido días líderes con récord históricos de hasta 75,000 vacunados. Creo que una cifra que países hermanos como Guatemala o Honduras sueñan tener. También vimos ayer cómo se le está reforzando la seguridad con la incorporación de 1,000 nuevos elementos a la Fuerza Armada y el anuncio de que vamos a llegar a una cifra récord de 40,000 elementos de seguridad que van a estar combatiendo a la delincuencia. El hospital el funcionamiento del Hospital El Salvador, que sigue siendo nuestra punta de lanza en la lucha contra la pandemia. Así que creo que es justificado todo el esfuerzo que está haciendo este gobierno. También en el punto B, hasta 425,300,000 de los Estados Unidos de América para reforzar el presupuesto general del Estado en el ramo de Hacienda para atender obligaciones generales. Hasta $74,700,000 para financiar diversas intervenciones para contribuir a dinamizar la economía, que estarán distribuidos de la siguiente manera. Hasta $24 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería para proyectos que contribuyen a la modernización y fortalecimiento institucional. Creo que también es importante recordar que hemos aprobado el FIRECAFE y otros programas de apoyo directo a la agricultura. Hasta $8,200,000 de los Estados Unidos de América para el Ministerio de Economía para el fomento y atracción de la inversión privada nacional y extranjera mediante la simplificación de trámites. Hasta $21 millones de los Estados Unidos de América para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDAS, destinados hacia proyectos de mejora de la infraestructura y servicios para optimizar el suministro de agua potable. Recordar que ANDA fue golpeada económicamente durante la pandemia por el hecho de que no se cobraron los recibos. Y ahorita necesitamos seguir robusteciéndola. Todos tenemos claro que la distribución de agua es un tema todavía vital que todavía debemos seguirle inyectando esfuerzos para tener que la población esté satisfecha. Es una deuda que todavía tenemos. Hasta $6 millones de los Estados Unidos de América para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. También CEPA, el aeropuerto, otro gran golpeado en la economía por la ausencia de vuelos. Hasta $15 millones de los Estados Unidos de América para el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte para la realización de obras de mitigación por cárcavas. Creo que este tema ni debería entrar. Creo que llevarle tranquilidad a miles de familias que están a los bordes de esos abismos o con peligro de esos deslaves. Creo que es una tranquilidad que no tiene ningún precio. Y hasta $500,000 de los Estados Unidos de América para el Ministerio de Vivienda, destinados para apoyar en proveer soluciones habitacionales por emergencia. Yo creo que todos los que andamos en territorio hemos visto aquellas casitas de bajareque que me parecen imposibles que todavía a estas alturas en nuestra historia gente siga viviendo así. Y me encantaría que en algún momento no dijéramos $500,000 para el Ministerio de Vivienda, sino 500 millones, ¿verdad? Para solventar esa deuda que tenemos con miles de familias que siguen en condiciones deplorables. Así que este es como, digamos, el resumen de lo que se van a invertir estos $600 millones, que, como repito, es un reembolso que se está haciendo al presupuesto general de la nación, y que, si no me equivoco, como nos señalaba el representante del BCE en El Salvador, Luis Rodríguez, él nos manifestaba que es el desembolso más grande en la historia que ha hecho el BCE a un país. Y eso es síntoma y el reflejo de la confianza en la macroeconomía salvadoreña y en los trabajos que está haciendo este gobierno
por la recuperación de la economía y que se ha reflejado en la recuperación de todos los trabajos que se perdieron y en que se ha recuperado, digamos, a los índices que estábamos anteriores antes de la pandemia. No sé si alguien quiere abordar más sobre este tema, diputado Navarro. Gracias, presidente. Buenos días, pueblo salvadoreño, y buenos días, diputados que conforman la comisión. Realmente es importante este paso que vamos a dar. Ya sería la aprobación en segunda vuelta. Y es que recordemos que la Asamblea Legislativa, los salientes o los exdiputados, no pudieron darle las herramientas necesarias al órgano ejecutivo para que pudiese ejecutar un presupuesto acorde a las realidades, o incorporar o aprobar un presupuesto acorde a las realidades del pueblo salvadoreño. Es importante mencionar en qué se va a invertir esto. Estamos hablando de $100 millones para cubrir parte todavía del financiamiento complementario del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2021 todavía. Acorde al decreto aprobado, el decreto número 608 de fecha 26 de marzo del año 2020, y también que el mismo fue publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha. También es necesario enfatizar que se van hasta, va a servir este dinero hasta 425.300.000 para reforzar el presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2021 en el ramo de Hacienda, para atender obligaciones general del Estado. Esto es muy importante. También 74.700.000 para financiar diversas intervenciones tendientes a promover la modernización, fortalecimiento e impulso de sectores y áreas estratégicas para contribuir a dinamizar la economía, así como la mitigación de riesgos y el apoyo de grupos vulnerables, entre otros. Recursos que estarán distribuidos de la siguiente manera. Se van a distribuir también $24 millones de estos 600 para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para proyectos que contribuyan a la modernización y fortalecimiento institucional, la seguridad alimentaria, que es un tema, el agro es un tema que siempre estuvo abandonado por décadas en nuestro país, nunca se le dio la atención debida. Recordemos nosotros que acá toda la vida se ha importado el tema de alimentos, pero ahora pues con esta nueva visión del presidente Nayib Bukele en cuanto a invertir en el agro, es algo muy positivo. Entonces se van a destinar estos recursos, parte de estos recursos también para esta modernización y para lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, estos 24 millones. Asimismo, es importante enfatizar los 8.200.000 para el Ministerio de Economía. Esto va a servir para el fomento de atracción de la inversión privada, nacional y extranjera, mediante la simplificación de trámites. Es importante también apostarle a esto, a la inversión, también hasta $21 millones para lo que es ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, destinado hacia proyectos de mejora de la infraestructura y servicios para optimizar el suministro de agua potable. Sabemos nosotros que el tema de desabastecimiento de agua es un problema genérico y nacional, que de igual manera, así como el agro fue abandonado. Incluso nosotros podemos observar en diferentes partes del país que en algún momento hicieron hasta grandes manifestaciones por la falta de recurso hídrico. Y esto es porque de igual manera no se le ha dado la importancia que se debe al tema de agua. Una familia puede tener algo carentes de algo en ocasiones,
pero recordemos nosotros que el tema del agua, del recurso hídrico, es un tema básico para subsistencia de las familias salvadoreñas. Entonces, esto va a venir a reforzar a ANDA, va a venir a apoyar, sobre todo para que se le haga apuestas, para que más familias salvadoreñas puedan contar con este servicio, esta mejora de los servicios de agua potable de igual manera. Entonces, para esto son 21 millones los que se van a destinar para optimizar el suministro de agua potable. Y yo creo que el problema lo tenemos que afrontar nosotros como diputados, como parlamentarios, y dar los recursos necesarios, dar los recursos económicos y financieros, incluso para estas autónomas, para que puedan también ellos ir y aplicar, porque si no hay financiamiento, no van a poder mejorar los servicios básicos que necesita la población. De igual forma, hay otras inversiones, también va a haber un apoyo de hasta 15 millones para el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte para la realización de obras de mitigación por cárcavas. Por ejemplo, en el departamento de San Miguel estamos nosotros teniendo algunos inconvenientes en algunos municipios y gracias a la oportuna ayuda del gobierno del presidente Nayib Bukele a través de su ministro Romeo Herrera, hace poco comenzaron, por ejemplo, en el municipio de Lolotí, que se pidió una ayuda de una cárcava que tenía más de 3 años ya que se había realizado, 4 años, y no se le había dado ningún tratamiento. Nos abocamos al ministro y él inmediatamente trató de resolver el problema. Entonces, para ese rubro van 15 millones de dólares que sabemos nosotros que hay muchas comunidades en peligro por estas cárcavas. Pueden haber comunidades completas o viviendas que están en riesgo por estas cárcavas que se forman, incluso vienen también a interrumpir o a dañar la red vial de nuestro país cuando hay este tipo de problemas. Entonces, vamos a apoyar también a través de este nuevo financiamiento 15 millones de dólares para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la realización de obras de mitigación por cárcavas. Asimismo, es importante decir que nos parece, incluso como lo decía el presidente de la comisión, Cristian Guevara, manifestaba que se van a destinar 500 mil dólares para el Ministerio de Vivienda, destinados para apoyar en proveer soluciones habitacionales por emergencias. Recordemos nosotros que esto no es que va a venir a solventar todo el problema que tenemos de viviendas en El Salvador, son apenas 500 mil dólares. Pero cuando hay problemas, por ejemplo, en emergencia nacional, por algún deslave, por algunas lluvias, por algún terremoto, recordemos que es este Ministerio de Vivienda que se activa oportunamente a socorrer a todos los salvadoreños. Por ejemplo, nuevamente en el departamento de San Miguel hemos recibido apoyo de parte del Ministerio de Vivienda para aquellas familias que han perdido sus casas, llegan y de emergencia ponen a una cuadrilla de trabajadores, llevan materiales y empiezan a tratar de edificar para que las personas pues no queden abandonadas con este tema. Entonces, yo creo que es muy oportuno mencionarlo, presidente, que esta inversión que se va a realizar en diferentes carteras del Estado son muy necesarias y prioritarias. Así de que como bancada CIAN estamos listos para poder apoyar este financiamiento ya en segunda vuelta. Ya sería segunda vuelta. El ministro de Hacienda en claras y pausadas voces también vino a dar un buen resumen el día cuando se aprobó la primera vuelta. Entonces yo creo que no queda duda en que se va a invertir también este nuevo financiamiento. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más pide la palabra? No, si quiere entonces que nos lea el diputado Soriano la propuesta de dictamen. Con mucho gusto, señor presidente.
Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 20 de julio del 2021. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 58, favorable. La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto se refiere al expediente número 137-7-2021-2, que contiene solicitud del Ministro de Hacienda en el sentido se apruebe el contrato de préstamo número 2276, suscrito el 16 de julio del 2021 con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, denominado Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectado por el COVID-19, por el monto de hasta $600 millones de los Estados Unidos de América. Se explica, por medio del decreto legislativo número 94 de fecha 13 de julio del año 2021, publicado en el Diario Oficial número 134, tomo número 432, del 14 de julio del mismo año, se autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del representante que él designare, suscribiera en nombre del Estado y del Gobierno de la República de El Salvador el contrato de préstamo con el referido banco, y que habiendo cumplido con las exigencias de orden legal requeridas, es pertinente proceder a la aprobación de este contrato. Con los recursos antes indicados, se dará cumplimiento a diferentes obligaciones generales del Estado en el ejercicio fiscal 2021, así como para el financiamiento de las intervenciones prioritarias a ser realizadas por diferentes entidades gubernamentales, generando de esa manera la disponibilidad financiera para hacer frente a los compromisos siguientes. Literal A. Hasta $100 millones de los Estados Unidos de América para cubrir parte del financiamiento complementario del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2021, contemplado en el decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo del 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo número 426 de la misma fecha, y sus reformas, monto que se sustituirá del financiamiento autorizado en el referido decreto legislativo número 608. Literal B, hasta $425.300.000 de los Estados Unidos de América para reforzar el presupuesto general del Estado del ejercicio fiscal 2021 en el ramo de Hacienda, para atender las obligaciones generales del Estado, y literal C, hasta $74.700.000 de los Estados Unidos de América, para financiar diversas intervenciones para contribuir a dinamizar la economía, que estarán distribuidos de la siguiente manera. Número 1. Hasta $24 millones de dólares de los Estados Unidos de América para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para proyectos que contribuyan a la modernización y fortalecimiento institucional, la seguridad alimentaria y la simplificación de trámites, entre otros. 2. Hasta $800.200.000 de los Estados Unidos de América para el Ministerio de Economía, MINEC, para el fomento de la atracción de la inversión privada nacional y extranjera, mediante la simplificación de trámites. 3. Hasta $21 millones de los Estados Unidos de América para ANDA, destinados hacia proyectos de mejora de la infraestructura y servicios para optimizar el suministro de agua potable. 4. Hasta $6 millones de los Estados Unidos de América para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, para la modernización de infraestructura aeroportuaria y portuaria a fin de mejorar la prestación de servicios. 5. Hasta $15 millones de los Estados Unidos de América para el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte MOP, para la realización de obras de mitigación de cárcavas. 6. Hasta $500.000 de los Estados Unidos de América para el Ministerio de Vivienda, destinados para apoyar en proveer soluciones habitacionales por emergencias. Dichos fondos serán asignados a cada una de las entidades antes mencionadas en sus respectivos presupuestos en el presente ejercicio financiero fiscal. Asimismo, es importante señalar que a través de este financiamiento el BCI estará reembolsando al Estado las erogaciones realizadas por el gobierno dentro del marco del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas conocidas como FIREMPRESA. Las condiciones generales bajo las cuales se suscribió el referido contrato de préstamo son las siguientes. Monto del préstamo hasta $600 millones de los Estados Unidos de América. Plazo del préstamo hasta 20 años, incluyendo hasta 5 años de periodo de gracia, contados a partir del primer desembolso del préstamo. Amortización: el capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas y en lo posible iguales,
conforme al calendario de amortizaciones que el BCIE comunique. Interés: se pagará una tasa establecida por el BCIE de acuerdo con su política de tasa de intereses. La tasa de interés estará integrada por la LIBOR a 6 meses, revisable y ajustable semestralmente, más un margen establecido por el BCIE, revisable y ajustable trimestralmente. En atención a lo antes expuesto, esta comisión estima que la solicitud es procedente, ya que con ello se lograrán cumplir los objetivos mencionados, por lo que se emite dictamen favorable en los términos consignados en el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad. Así leído el dictamen, la propuesta de dictamen, presidente. ¿Leemos el decreto? ¿Quiere hablar, diputada Callejo? Sí, solo por el récord. Gracias. Solamente por el récord, en el numeral 2 son hasta $8.200.000 para el Ministerio de Economía. Eso es todo. Gracias. 800. ¿Qué dice 800 millones? Ya no salía. Perdón. Los que estén de acuerdo con el dictamen, a favor de emitir su voto. Lo siento. Yo me quedé como- Por unanimidad. ¿Qué ofertó, verdad? Bueno. La diputada Marcela Pineda tiene la palabra. Vamos a leer el decreto, ¿no? ¿Verdad? No. No, en esta misma línea, presidente, que yo creo que nadie se puede oponer cuando saben que estos fondos van para ANDA, para CEPA, para el MOP, para vivienda. Creo que sería una aberración oponerse cuando se invierte para el pueblo salvadoreño, que es la finalidad principal que tenemos como legisladores, de darle las herramientas necesarias a cada una de las instituciones para que puedan resolver las problemáticas en los territorios. Entonces, enhorabuena que vayamos ya en segunda vuelta en relación a este financiamiento que busca tener medidas compensatorias dada la emergencia COVID y los efectos que ha tenido en nuestro país. Así que solamente, presidente. Iván. Muchas gracias, diputada Pineda. ¿Me hace el favor, alguien más necesita la... No. Bueno, le pido que me ayude al diputado Soriano con la lectura del segundo dictamen, por favor. Propuesta de dictamen, perdón. Con mucho gusto, presidente. Previo vamos a leer la correspondencia que nos envió el Ministerio de Hacienda, la iniciativa. Despacho Ministerial San Salvador, 12 de julio del 2020. Solicítase aprobación del contrato de préstamo número 2247, suscrito con el BCIE. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, hago referencia a la nota de fecha 27 de julio del 2020, anexo copia mediante la cual se solicita a la Asamblea Legislativa la aprobación del contrato de préstamo número 2247, suscrito el 23 de julio del 2020 con el Banco Centroamericano de Integración Económica, denominado Financiamiento Parcial de Medidas Económicas Compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador, por un monto de hasta $50 millones. Al respecto, atentamente les comunico que la autorización para suscribir el contrato de préstamo en referencia fue conferida por el Decreto Legislativo número 686 de fecha 9 de julio del 2020, publicado en el Diario Oficial número 140, tomo número 428 del 10 de julio del mismo año. En el referido decreto se estableció que el destino de los recursos es apoyar los esfuerzos y las acciones del Gobierno de la República de El Salvador para contener la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, por medio del reembolso parcial de los fondos del presupuesto general del Estado utilizados para el otorgamiento de la compensación de $300 entregadas a las personas sin vínculo laboral ni ingresos permanentes, afectadas económicamente por guardar cuarentena en sus hogares por dicha pandemia en el año 2020, destinándose el 30% de los fondos provenientes de este préstamo a los gobiernos municipales. Que tal y como consta en nota que contiene acuse de recibo, en fecha 27 de julio del 2020, se presentó a esa Asamblea Legislativa el ejemplar original del contrato de préstamo número 2247, suscrito entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, que en razón de que el destino contemplado en dicho decreto legislativo número 686 debe de ser modificado por medio de la iniciativa de la ley presentada ante esa honorable Asamblea Legislativa en fecha 6 de julio del 2021, se está solicitando la modificación del destino de referencia, requiriendo
que el nuevo destino sea para reforzar el presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2021 del ramo de Hacienda para atender obligaciones del Estado del presente ejercicio fiscal. Que no obstante, la reforma presentada para modificar el destino de préstamo contenido en el decreto legislativo número 686 en los términos indicados, es importante dejar constancia y destacar que no es necesario introducir reformas al contrato de préstamo número 2247, ya firmado y presentado a ese órgano de Estado, como se ha indicado, motivo por el cual no se acompaña a esta nota. Por tanto, y a los efectos de completar integralmente el proceso formal y material de aprobación y ulterior vigencia del contrato de préstamo número 2247 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, adjunto me permito acompañar el proyecto de decreto legislativo mediante el cual se aprueba el citado contrato de préstamo para ser sometido a su respectiva aprobación legislativa. Dios, Unión y Libertad, firma el ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobos. Decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que por decreto legislativo número 686 de fecha 9 de julio del 2020, publicado en el Diario Oficial número 140, tomo número 428 del 10 de julio del mismo año, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o el representante que él designare, suscribiera en nombre del Estado y el Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, denominado financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador, por un monto de hasta $50 millones de los Estados Unidos de América. Número 2. Que el referido contrato de préstamo fue suscrito el 23 de julio del 2020 por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización conferida por el decreto legislativo número 686 antes relacionado. 3. Que en razón que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, procede a aprobar el contrato de préstamo antes mencionado, que ha sido sometido a esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, decreta, artículo 1, apruébase el contrato de préstamo número 2247, denominado financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia de COVID-19 en la República de El Salvador, suscrito el 23 de julio del 2020 por el Ministerio de Hacienda y por el representante del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, por el monto de hasta $50 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador. Así leído, presidente. Gracias, diputado. Los que estén de acuerdo con la propuesta de dictamen, por favor, emitir su voto. Ay, no listo. ¿Qué me ha pasado? Ok, perdón. Ahora vamos a proceder a leer Sí. Ajá. Gracias. Buenas tardes. Creo que vale la pena aclarar este punto. Esta solicitud, este préstamo entró el año pasado, en julio de 2020, el 5 o 6 de julio de 2020 tiene que haber entrado, y era para cubrir el financiamiento del bono de emergencia temprana que se entregó a más de 1.3 millones de familias salvadoreñas para cubrir con los estragos de la pandemia. Ahora bien, en un momento la Asamblea Legislativa hizo una modificación a ese préstamo de manera pues unilateral, y como ya hemos hablado muchas veces, solamente es el Ministerio de Hacienda, es el gobierno, el Ejecutivo, según la Constitución, a través del ramo de Hacienda, el que hace las asignaciones en los préstamos, y viene acá a la Asamblea Legislativa para poder solicitar la aprobación del mismo.
la ratificación y luego la asignación. Entonces se hizo una asignación unilateral de parte de la Asamblea Legislativa. Obviamente no todos los diputados, algunos de ellos pues, votaron en contra de esta asignación, que son los diputados que están acá y nos acompañan, en donde se le daba una parte a los alcaldes en su momento. Eso incluso tuvo una controversia y ya se dictaminó. Y ya está liberada esta parte, por eso se está haciendo de regreso, se está retornando el fondo que se erogó del presupuesto general de la Nación. Entonces, por eso es que el dictamen que se acaba de leer corresponde al dictamen del año pasado, de 2020, y el dictamen que van a proceder a leer es el dictamen que corresponde al 2021 con las asignaciones ya nuevamente generadas. Gracias. Sí. Bueno, procederé a leer la propuesta de dictamen, presidente. San Salvador, 20 de julio del 2021. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 59 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos se refiere al expediente número 2030-5-2020-4, que contiene solicitud del Ministro de Hacienda en el sentido se apruebe el contrato de préstamo número 2247 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, denominado Financiamiento Parcial de Medidas Económicas Compensatorias implementadas por la emergencia del COVID-19 en la República de El Salvador, por un monto de hasta $50 millones de los Estados Unidos de América. Se explica que por medio del decreto legislativo número decreto legislativo 686 de fecha 9 de julio del 2020, publicado en el Diario Oficial número 140, tomo número 428 del mismo mes y año, se autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o el representante que él designare, suscribiera en nombre del Estado y la República de El Salvador el contrato de préstamo con el referido banco, y que habiendo cumplido con las exigencias de orden legal requeridas, es pertinente proceder a la aprobación de este. Las condiciones bajo las cuales se suscribió el referido contrato de préstamo son las siguientes: hasta $50 millones de los Estados Unidos de América, plazo del préstamo hasta 20 años, incluyendo hasta 5 años de periodo de gracia, a partir de la fecha del primer desembolso del préstamo. Interés: se pagará una tasa establecida por el BCIE de acuerdo con su política de tasas de interés. La tasa de interés estará integrada por la LIBOR a 6 meses, revisable y ajustable semestralmente, más un margen establecido por dicho banco, revisable y ajustable trimestralmente. Amortización: el capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas y en lo posible iguales hasta la total cancelación del mismo. Asimismo, por medio del decreto legislativo número 95 de fecha 13 de julio del 2021, publicado en el Diario Oficial número 134, tomo número 432 del 14 de julio del mismo año, se modificó el destino de dicho préstamo, en el sentido que el mismo sería para reforzar el presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2021 en el ramo de Hacienda, para atender obligaciones generales del Estado. En atención a lo antes expuesto, esta comisión estima que la solicitud es procedente, ya que con ello se logrará cumplir los objetivos mencionados, por lo que se emite dictamen favorable en los términos consignados en el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad. Así firma, leído, presidente. Gracias, diputado. Bueno, hoy sí. Los que estén de acuerdo, favor emitir su voto. Por mayoría. Queda aprobado por mayoría. ¿Quién tiene la copia de la agenda? Sí. Solo nos ayudan con la firma. Y bueno, punto 4. Otros puntos que la comisión considere conveniente. No sé si habrá alguno. Bueno, queda finalizada entonces la comisión. Muchísimas gracias. Gracias.